A principios de junio, al comienzo de la estación lluviosa, los habitantes del pobre departamento rural de Lloro, en el centro norte de Honduras, observan el cielo en busca de una peculiar nube de lluvia que ha hecho su aparición anual en la zona durante más de siglo y medio. Cuando la forma oscura de este curioso cúmulo aparece por fin en el horizonte, los lugareños abandonan sus actividades, se meten en casa, se equipan con cestas de paja y esperan con impaciencia a que la nube se acerque lentamente hacia ellos. A medida que esta hinchada nube de lluvia barre las ciudades y pueblos de la región, descargando su contenido acuoso sobre las calles y los campos, con el acompañamiento de truenos y relámpagos, sucede algo increíble. Como por arte de magia, el pavimento y los caminos de tierra que atraviesan los asentamientos de la zona cobran vida de repente, llenándose de miles de peces plateados que, según los lugareños, caen del cielo. Estas lluvias milagrosas suelen ser tan torrenciales que pocos son los que se aventuran a salir a la calle para presenciar cómo los peces descienden del cielo. Sin embargo, algunos de los que han aguantado estas tempestades bajo techo afirman que, en el punto álgido de la tormenta, el familiar tamborileo de la lluvia sobre las tejas de adobe que hay sobre sus cabezas se ve interrumpido por golpes carnosos que demuestran el origen celestial de estas precipitaciones tan inusuales. Una vez que amaina la tormenta, los lugareños salen de sus casas y refugios y llenan sus cestas con el celestial marisco, afanándose por capturar los peces más vigorosos antes de que escapen a los riachuelos de agua fresca de lluvia que corren por las acequias y cunetas. Se dice que estos pequeños animales plateados, que no son autóctonos de la región, son deliciosos fritos, y su aparición anual supone un alivio muy necesario para algunos de los residentes más pobres y hambrientos de Lloro. La leyenda hondureña cuenta que esta precipitación piscícola, llamada lluvia de peces, se atribuye a las oraciones de Manuel de Jesús Subirana, un misionero católico español que llegó a la región de Lloro en 1858 para atender las necesidades espirituales de los indígenas xicaques. Se dice que Subirana, compadecido de su rebaño hambriento y empobrecido, pasó 3 días y 3 noches rezando de rodillas, pidiendo a Dios que obrara un milagro para alimentar a sus ovejas. Al tercer día, la primera lluvia de peces cayó sobre Lloro, iniciando una entrañable tradición anual que perdura hasta nuestros días. Insatisfecha con la explicación del folclore local, la ciencia ha propuesto 3 teorías para explicar este desconcertante fenómeno meteórico, cada una más extravagante que la anterior. Una de ellas propone que los sabrosos peces con aspecto de sardinas son, en realidad, peces cuevas ciegos que no caen del cielo, sino que nadan desde algún lago o río subterráneo que se encuentra bajo Lloro. Los defensores de esta teoría creen que las fuertes lluvias, que invariablemente preceden a la lluvia de peces, inundan este hábitat subterráneo, obligando de alguna manera a sus presos a subir a la superficie. Los posibles problemas de esta hipótesis son que los peces de la lluvia de peces tienen ojos, a diferencia de todas las especies conocidas de peces de las cavernas, y que, por lo que este autor sabe, no hay lagos ni ríos subterráneos que corran por debajo de Lloro. Otra idea, posiblemente más absurda que la anterior, sostiene que los peces de la lluvia de peces, a pesar de las apariencias, son en realidad anfibios que caminan o respiran aire, como los saltamontes o los peces pulmonados. Los defensores de esta teoría sostienen que estas criaturas, por razones desconocidas, abandonan en masa sus moradas acuáticas al comienzo de la estación lluviosa y emigran por tierra,
a la región de Yoro, evadiendo de algún modo la detección humana en el transcurso de su odisea a campo, a través hasta la primera gran tormenta del año. La tercera teoría, la más popular, sobre la que los científicos han reflexionado durante más de un siglo, propone que los peces que llueven sobre Yoro cada junio son recogidos por trombas de agua en algún lugar del Golfo de Honduras, siendo una tromba de agua una columna ciclónica de vapor de agua que suele formarse sobre grandes masas de agua. Según los teóricos, estos ciclones acuosos lanzan a los peces con tremenda violencia hacia el cielo. Una vez en el aire, los peces viajan decenas de kilómetros a través de la atmósfera antes de caer en el centro norte de Honduras, milagrosamente sin explotar en niebla de pescado tras el impacto. Aunque sin duda es la más citada de las tres, algunos científicos sostienen que la teoría de la tromba de agua es tan válida como la de los peces, es decir, ninguna. Como dijo el escritor científico Brian Dunning en el episodio del 8 de septiembre de 2009 de su podcast Skeptoid, las trombas de agua simplemente no tienen ningún mecanismo por el cual puedan alcanzar el agua, recoger objetos y luego transportarlos hacia el cielo. Los objetos nunca ascienden por la columna interior, porque simplemente no hay ningún mecanismo en el interior para hacerlo. No es un ascensor. Yoro, Honduras, no es la única localidad en la que se dice que pequeños animales no voladores caen misteriosamente del cielo. Este extraño fenómeno se ha registrado en países de todo el mundo, y Canadá no es una excepción. La mayoría de los artículos que comentan la lluvia de animales en el Gran Norte Blanco parecen basarse en una lista recopilada por David Phillips, climatólogo senior de un departamento del gobierno federal llamado Environment Canada, que se publicó por primera vez en 2013, en el volumen 2 del libro de listas de la revista Maclean. Muchos de estos fenómenos meteorológicos extraños también han aparecido en los calendarios Canadian Weather Trivia de Phillips, que se publicaron anualmente desde 1984 hasta 2019. Algunos de estos incidentes han resultado difíciles de verificar de forma independiente, por lo que este autor ha intentado recopilar una lista propia extraída de periódicos canadienses y de un antiguo artículo de revista de los archivos del señor Gary S. Mangiacopra. Lo que sigue son las historias de algunas de las criaturas más extrañas que han caído del cielo en Canadá. El 6 de agosto de 1896 apareció un extraño artículo en el Weekly British Week de Kingston, Ontario, bajo el sencillo titular «Recogiendo las ranas». Se dice que ha caído una lluvia de helas. El artículo detallaba todo tipo de minucias relacionadas con la comunidad oriental de Gananoque, Ontario. La llamada Puerta de las 100 Islas nombraba a ciertas jóvenes que tenían previsto regresar de la universidad para las vacaciones de verano y describía las características de un nuevo reflector que un residente local había comprado para su barco. Entre el anuncio de que se había traído a la ciudad un generador para dotar a los residentes de luz eléctrica y la presentación de un farmacéutico que planeaba instalarse en la ciudad en las próximas semanas, había 3 enigmáticas frases. El jefe Ryan se distinguió anoche como cazador de ranas, además de cazador de ladrones. Al parecer, llovieron ranas, ya que la ciudad está llena de ranitas del tamaño del pulgar de un hombre. Varios grupos que deseaban utilizarlas como cebo para pescar organizaron una brigada y capturaron un cubo lleno en poco tiempo anoche. Esas 3 extrañas frases constituyen lo que quizás sea el primer extracto de un periódico canadiense que insinúa el fenómeno de la lluvia de ranas, un tipo inusual de precipitación
que supuestamente ha azotado suelo canadiense con una frecuencia casual a lo largo del siglo XX. La mayoría de los relatos sobre la lluvia de ranas en Canadá describen la repentina aparición de miles de diminutas ranas durante un fuerte aguacero, a menudo acompañado de truenos y relámpagos. En el número del 5 de agosto de 1921 del Calgary Herald, por ejemplo, se describía cómo, durante una tormenta en la noche del 4 de agosto, fuertes vientos recogieron miles de ranas diminutas, quizá de un humedal cercano a Calgary, Alberta, y las arrojaron sin ceremonia alguna a la 11ª avenida de Calgary. A la mañana siguiente, los calgarianos salieron de sus casas y vieron miles de cadáveres de anfibios esparcidos por el pavimento. Café en mano, observaron cómo los gatos del vecindario se abrían paso entre la carnicería, cazando a todos los supervivientes a los que podían echar el guante. Es una de mis historias favoritas de todos los tiempos, dijo el mencionado David Phillips en un comentario sobre el incidente publicado en el Calgary Herald del 18 de octubre de 2002. Normalmente las cosas que caen del cielo son casualidades, pero esta es una historia auténtica. Otro artículo describía la aparición de miles de ranas diminutas en el lago Cowichan, en la isla de Vancouver, durante una tormenta en septiembre de 1931. Un testigo llamado R. Graham, que se encontró con la escena en su vehículo, dijo: la grava de la carretera parecía estar saltando de un lado a otro. El suelo parecía moverse como sacudido por un terremoto. Había al menos 10 o 12 ranas por metro cuadrado. Se ha informado de incidentes similares ocurridos en noviembre de 1937 en Clarks Harbour, Nueva Escocia, en mayo de 1938 en el lago Simcoe, Ontario, y en octubre de 1939 en Sault Ste. Marie, Ontario. La ciencia ha proporcionado una explicación convincente para sucesos como estos, en los que las ranas simplemente aparecen en cantidades asombrosas sin que ningún testigo las vea caer del cielo. Al intentar explicar el incidente del lago Cowichan de 1931, por ejemplo, el naturalista de campo Geo Day propuso que los chubascos, sobre todo cuando iban acompañados de iluminación, podían impulsar a poblaciones enteras de ranaza a abandonar sus pantanos ancestrales y buscar humedales más verdes. Su repentina aparición en plena tormenta, unida a sus vigorosos saltos, podía dar a los testigos la impresión de que habían caído del cielo. Como decía una viñeta del número del 20 de febrero de 1926 del Border Cities Star de Windsor, Ontario, en un intento de explicar el fenómeno relacionado de la lluvia de sapos, es cuando las miríadas de sapitos abandonan el hogar de su infancia en tiempo húmedo, cuando podemos verlos por centenares, y por eso mucha gente pensó una vez que llovían sapos. Más difíciles de explicar son los incidentes en los que se dice que pequeñas ranas han caído realmente sobre las cabezas de la gente, los vehículos y los edificios durante las tormentas. Se dice que un suceso de este tipo ocurrió en algún momento de los años 1830 o 1840, cuando un hombre llamado Duncan Ferguson llevaba el correo a caballo entre los pueblos de Richmond y Perth, al suroeste de Ottawa. Durante uno de sus trayectos, Ferguson se encontró con una fuerte tormenta a las afueras del pueblo de Franktown, Ontario, justo en medio de su ruta. Nada más empezar a llover, Ferguson fue acribillado por miles de ranas diminutas que caían del cielo como granizo. Los pequeños anfibios no parecían heridos por la caída, ya que la mayoría de ellos se alejaron saltando en dirección noroeste en cuanto tocaron el suelo. Unos 100 años más tarde, a finales de agosto de 1930, el pequeño pueblo marítimo de Bathurst, Nuevo Brunswick, recibió una gran lluvia de ranas que transformó el paisaje circundante
en lo que un artículo de periódico denominó un oscuro manto animado. Los desafortunados que se vieron sorprendidos por el aguacero quedaron completamente cubiertos por diminutas criaturas de estanque de menos de 1 centímetro de longitud, que se aferraban a la ropa con la tenacidad de hombres que se ahogan y se colaban en los bolsillos de los pantalones, dando lugar a desagradables sorpresas horas más tarde. Curiosamente, el 13 de noviembre de 1943, la pequeña ciudad de Gananoque, Ontario, el escenario de nuestra primera lluvia de ranas canadiense documentada, pudo haber sido visitada por el peculiar fenómeno una segunda vez. Ese día, el propietario de un negocio del centro de la ciudad encontró varias ranas en el alero de su edificio y culpó del incidente a la lluvia de ranas. Las ranas diminutas, como ya se ha dicho, no son los únicos anfibios diminutos que caen del cielo en Canadá. De vez en cuando, los sapos también caen del cielo. Quizá la descripción más detallada de una lluvia de sapos en Canadá sea la que apareció en el número de mayo de 1958 de la revista Fate. La autora, una tal Grace Weir de Watsonville, California, afirmó que el incidente en cuestión tuvo lugar cuando ella tenía 13 años. Mi hermana, mis hermanos y yo fuimos a bañarnos a nuestro hermoso lago, comenzó diciendo. Estaba no muy lejos de casa, en una pequeña cala de suave arena dorada y un fondo de bosques de abetos cerca de una pequeña aldea primitiva llamada Chesapeake, Nueva Escocia. Nos dimos cuenta de que iba a llover, pero estábamos acostumbrados a las duchas y nos gustaban porque el agua siempre parecía más caliente después. Este chaparrón en particular fue diferente. Los cielos se abrieron y cayeron pequeños sapos del tamaño de una mosca y tan dorados como la arena sobre la que rebotaban. Caían como piedras de granizo y el rebote no parecía hacerles daño. Rebotaban en el agua a nuestro alrededor, sobre nuestras cabezas y hombros. Incluso extendimos las manos y cogimos algunos. Así que estos sapos venían directamente del cielo y no de debajo de nuestros pies. Los niños no habíamos visto nada igual en nuestra joven vida y naturalmente estábamos entusiasmados. Corrimos a la orilla para recoger algunos. Recuerdo que conté 18 crías de sapo que sostuve sin apiñarlos ni herirlos. Uno de los episodios meteorológicos inusuales mencionados en la lista de David Phillips fue una lluvia de lagartos que cayó sobre la ciudad de Montreal, Quebec, en diciembre de 1857. A menos que el mismo extraño suceso ocurriera en 2 localidades diferentes durante el mismo mes. Parece posible que el señor Phillips haya confundido sus localizaciones, suponiendo que su fuente fuera el siguiente párrafo aparecido en la edición del 28 de diciembre de 1857 de la Montreal Weekly Gazette. La Gaceta de Leroy dice que, durante la fuerte lluvia de la noche del domingo pasado, lagartos vivos, algunos de los cuales medían 4 pulgadas de largo, cayeron de las nubes como el maná, aunque no tan abundantes ni la mitad de bienvenidos. El maná es el misterioso alimento que, según el libro del Éxodo, cayó del cielo para sostener a los israelitas durante sus 40 años de vagar por el desierto del Sinaí. Se les encontraba arrastrándose por los paseos laterales y por las calles, como infantiles caimanes fugitivos, en lugares muy alejados de las localidades donde habitan. En su libro de 1870, Odd Showers, Sir George Duncan Gibb, baronet de Falkland y de Carriver, identificó el Leroy, mencionado en este artículo como el pueblo de Leroy, Nueva York, situado al suroeste de la ciudad de Rochester. Parece posible que el señor Phillips
quizás justificadamente confundido por el error gramatical del artículo del 28 de diciembre, haya supuesto que la Leroy Gazette era un error ortográfico de la Montreal Gazette y haya cambiado la ubicación de la historia en consecuencia. De ser así, no era el primer aficionado a los fenómenos meteorológicos extraños que cometía este error. El investigador estadounidense Charles Fort, que popularizó el estudio de los fenómenos inexplicables, cometió el mismo error en su libro de 1919, El libro de los malditos. Por cierto, la lluvia de lagartos de 1857 no es el único suceso extraño que ha sacudido la ciudad de Leroy. En la primavera de 2012, 18 adolescentes residentes en esta comunidad del norte del estado de Nueva York, muchos de ellos miembros del equipo de animadoras de la Leroy Junior Senior High School, desarrollaron repentinamente una misteriosa y debilitante afección nerviosa que se ha achacado a todo tipo de causas, desde daños neurológicos causados por toxinas ambientales hasta histeria colectiva. Tanto si los lagartos aéreos cayeron realmente sobre Montreal en diciembre de 1857, como si no, se ha informado de que la lluvia de reptiles se produjo en Canadá al menos en otra ocasión. En un artículo publicado en el número del 29 de marzo de 1945 del Leader Post de Regina, Saskatchewan, un comerciante indio jubilado llamado John Colquhoun recordaba un suceso de este tipo ocurrido en una reserva india Cree del sureste de Saskatchewan. Recuerdo una noche en la que llovían lagartos mientras comerciaba en una reserva, dijo. Parece fantástico y supongo que tendrá una explicación científica, pero puedo jurarlo. Cuando amainó la tormenta pudimos ver cientos de ellas arrastrándose por la tienda. Según la lista de David Phillips, otras criaturas no voladoras que según los informes han caído del cielo en Canadá son lombrices de tierra, hormigas negras y peces pequeños. Aunque este autor no ha encontrado ningún relato contemporáneo que describa las dos primeras variedades de lluvias de animales, los periódicos de todo Canadá están salpicados de historias de peces que llueven. El primero de estos relatos que aparece en la lista de Phillips es un incidente que tuvo lugar en la ciudad de Moose Jaw, en las praderas de Saskatchewan, en 1903. Según los periódicos de Alberta y Saskatchewan, la historia se repitió el 23 de abril de 1948, cuando cayeron peces pequeños en Moose Jaw por segunda vez. Durante una fuerte tormenta por la tarde, explicaba un artículo que se reprodujo en varios periódicos de las provincias de las praderas. Llovieron del cielo docenas de peces vivos de entre 1 y 3 centímetros de tamaño en las inmediaciones de Robin Hood Flour Mills. George Baudin, empleado del molino, recogió algunas de las criaturas y hoy todavía chapoteaban alegremente en un cubo de agua. El artículo seguía con la hipótesis de que los peces procedían de un pequeño pantano de la zona y que de alguna manera fueron recogidos por los fuertes vientos durante la tormenta y depositados en las calles. Un incidente notablemente similar tuvo lugar cerca del remoto asentamiento rural de Wadena, Saskatchewan, situado a unos 200 kilómetros, 120 millas, al este de Saskatoon. Como explicaba un artículo aparecido en el número del 11 de septiembre de 1954 del Star Phoenix de Saskatoon, en este distrito ha llovido con frecuencia durante los últimos 4 o 5 meses, pero por primera vez ha llegado hasta aquí la noticia de que empezaba a llover pescado. Ernie Belacot, que vive a 5 millas al noreste de Clare, informó que estaba inspeccionando su campo de trigo el otro día, cuando se encontró con una vieja huella de camión llena de agua. Investigó lo que parecía ser alguna acción en el agua, y para su asombro, vio peces pequeños.
Para corroborar su historia, pescó 36 de estos pequeños peces, algunos de unos 5 centímetros. Como no había ningún arroyo que entrara o saliera del campo, y como el lago más cercano, el pequeño lago Salado, estaba a unas 7 millas de distancia, no pudo explicar la presencia de los peces. Otra supuesta lluvia de peces, que aparece en la lista de Phillips, ocurrió en la comunidad de Dundas, en las afueras de Hamilton, Ontario, el 25 de febrero de 1926. Un experto forteano de larga trayectoria, conocido con el nombre de Señor X y especializado en fenómenos inexplicables en Canadá, realizó un estudio especial de este caso y publicó sus conclusiones en su sitio web, resologist.net. En su artículo, el señor X describía como Charles Fort, el ya mencionado padrino y homónimo de Fortean, el estudio de los fenómenos inexplicables. No solo recopilaba datos sobre anomalías extrañas, sino que también se esforzaba por investigar personalmente muchas de las historias extrañas con las que se topaba. Una de estas historias fue la lluvia de peces de Dundas, Ontario, que conoció a través de un artículo publicado en el número del 27 de febrero de 1926 del Toronto Daily Star. Al igual que en muchos otros centros, comenzaba el artículo de 1926, ayer por la tarde llovió aquí, y varias horas más tarde los residentes se asombraron al observar peces pequeños, del tamaño de pececillos de cebo, cerca de las inmediaciones de las calles Victoria y Market. Los pececillos, se dice, no procedían de las alcantarillas, ni habían sido arrastrados por el arroyo que pasaba por la ciudad. James W. Dixon, residente de la ciudad, cree que los peces cayeron con la lluvia del cielo. Consiguió especímenes y tiene la intención de buscar la opinión científica para el fenómeno. El profesor B.A. Bensley, de la Universidad de Toronto, declara que es poco probable que los peces cayeran del cielo. Mi opinión es que algún niño pequeño se apoderó de estos peces de alguna manera y los arrojó a la calle, dijo. Deseoso de saber si había habido una secuela de la historia, Charles Fort envió una consulta al editor del Toronto Daily Star, lo que llevó a ese periódico a publicar un artículo desmitificando completamente el incidente el 16 de marzo de 1926. El señor Robert Manning de Dundas, explicaba el artículo, había planeado ir a pescar a través de los agujeros en el hielo. Había pensado ir a pescar el jueves de la fuerte tormenta, así que el día anterior fue a la esclusa cercana al canal Hidro y recogió un cubo de pececillos. Las fuertes lluvias del día siguiente le obligaron a aplazar la salida y, como los pececillos no se conservaban, arrojó el cubo al torrente de agua que corría por la calle. Más tarde, un ciudadano prominente, al ver peces muertos en un charco de lluvia que acababa de caer del cielo, concluyó naturalmente que era testigo ocular local de una maravilla. De todas las teorías que abordan el misterio de la lluvia de animales, la explicación del Daily Star sobre los pececillos de Dundas es, con mucho, la más fácil de tragar. Para otros casos más misteriosos de lluvia de peces, ranas o lagartos, la ciencia nos ha dejado con débiles explicaciones que implican trombas de agua, acuíferos subterráneos o nidos arbóreos, dejando el fenómeno de la lluvia animal, en opinión de este autor, al menos, firmemente en el campo de lo inexplicable.